¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 8. Es decir, tuvimos un 80% de efectividad. Nos fue bien, espero que te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 29 de junio. Empecemos con la Premier League de Egipto. El encuentro del National Bank Egypt versus el Al Ahly. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al National Bank de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un promedio. Y Al Ahly de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Al Ahly también viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria Al Ahly, un empate, segundo empate, segunda victoria para Al Ahly y tercer empate, así que Al Ahly es el favorito. Veamos si bajas. El National Bank de los últimos 5 encuentros como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que juega bien como local. Y el Al Ahly como visitante tiene 4 victorias, un empate, así que Al Ahly juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Al Ahly está en la posición 2 con 65 puntos y el National Bank en la posición 11 con 35 puntos. Las casas de apuestas le dan un 39% a que gana el National Bank Egypt y un 28% a que gana el Al Ahly. El pronóstico para este encuentro es menos 3.5 goles, es decir que habrán menos de 4 goles. Menos 3.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo. Le vamos a la Copa de Oro que está realizando en Norteamérica, el encuentro de Haití versus México. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Haití de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y México de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que México juega bien. 3 victorias, 5 partidos es un promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para México, segunda victoria para México, un empate, tercera victoria para México y cuarta victoria para México, es decir que México es el favorito. Veamos cómo le va a Haití como local, y Haití como local tiene 5 victorias de 5, es decir que Haití juega muy bien como local. Y México como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que México juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones en su grupo, México está en la posición 1 con 3 puntos y Haití está en la posición 2 también con 3 puntos. Las casas de apuestas dan un 50% a que gana Haití y un 30% a que gana México. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana México y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble, visita y 2 más. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, que es la Copa Libertadores o la Conmebol Copa Libertadores. El encuentro entre Boca Juniors versus Monagas. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Boca de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que Boca
viene jugando irregular, y Monagas de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Monagas no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento quedaron empatados, es decir que no hay un favorito. Están igualados. Veamos cómo le va a Boca, cómo le va como local, y Boca como local tiene 4 victorias, un empate, así que Boca juega bien como local y como mínimo hace un gol. Monagas como visitante tiene 4 derrotas, un empate, así que Monagas juega pésimo como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. En su grupo, Boca está en la posición 1 con 10 puntos ya clasificado, y Monagas en la posición 3 con 5 puntos. Las casas de apuestas le dan un 74% a que gana Boca Juniors y un 6% a que gana Monagas. El pronóstico para este encuentro es una jugada regada, es nuestra primera jugada regada, que es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es gana el local, gana Boca, marca el primer gol Boca Juniors a 0.5 goles Boca, que como mínimo Boca hará un gol. Multigoles de 1 a 5 goles y primer tiempo menos 2.5 goles, que se marcarán menos de 3 goles. Recuerden, es nuestra primera jugada arriesgada. BetBuilder o crear apuestas, gana el local, marca el primer gol Boca Juniors, más 0.5 goles Boca Juniors, multigoles de 1 a 5 goles y primer tiempo menos 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Palmeiras versus Bolívar. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Palmeiras de los últimos 5 encuentros, Palmeiras tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Palmeiras viene bien. 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio. Y Bolívar, de los últimos 5 encuentros, Bolívar tiene 4 victorias, un empate, así que Bolívar viene bien, aún no conoce la derrota, y 4 victorias y 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Bolívar, una victoria para Palmeiras y segunda victoria para Palmeiras, es decir que Palmeiras es el favorito. Veamos cómo le va a Palmeiras como local, y Palmeiras como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Palmeiras juega bien como local. Y Bolívar como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Bolívar no juega nada bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo, Bolívar está en la posición 1 con 12 puntos y Palmeiras en la posición 2 también con 12 puntos. Las casas de apuestas le dan un 79% a que gana Palmeiras y un 5% a que gana Bolívar. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Palmeiras y como mínimo se marcarán 3 goles. Una apuesta doble local y 3 más. Vamos al siguiente torneo y nos vamos al segundo torneo más importante a nivel de clubes de Sudamérica, que es la Copa Sudamericana o la Copa Sudamericana. El encuentro entre Santos versus el Blooming. Veamos. ¿Hay bajas? No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Santos de los últimos 5 encuentros, Santos tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Santos no juega nada bien, aún no conoce la victoria, y 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Blooming de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, una victoria, así que Blooming tampoco juega nada bien. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Santos, segunda victoria para Santos y tercera victoria para Santos, es decir que Santos es el favorito. Veamos cómo le va a Santos como local, y Santos como local tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Santos juega pésimo como local. Y Blooming como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, así que Blooming tampoco juega nada bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo, Santos está en la posición 3 con 4 puntos y Blooming en la posición 4 con 0 puntos.
Las casas de apuestas le dan un 67% a que gana Santos y un 7% a que gana Blooming. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Santos y como mínimo se marcarán de 2 a 5 goles. Una apuesta doble, gana el local y de 2 a 5 goles. Veamos el siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Botafogo versus Magallanes. Veamos de bajas. No hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Botafogo, de los últimos 5 encuentros, Botafogo tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Botafogo viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y Magallanes de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, así que Magallanes juega pésimo, aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento quedaron empates, es decir que no hay un favorito. Veamos cómo le va a Botafogo como local, y Botafogo como local tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, se hace fuerte jugando como local. Magallanes como visitante tiene 4 derrotas, una victoria, así que Magallanes no juega nada bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. En su grupo Botafogo está en la posición 1 con 9 puntos y Magallanes en la posición 4 con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana Botafogo y un 31% a que gana Magallanes. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Defensa y Justicia versus Millonarios. Veamos bajas. No hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Defensa y Justicia de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Defensa y Justicia juega irregular. Y Millonarios de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Millonarios también juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Millonarios, es decir que Millonarios es el favorito. Cómo le va Defensa y Justicia como local, y Defensa y Justicia como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Defensa y Justicia como local juega bien y como mínimo hace un gol. Y Millonarios como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, es decir que Millonarios no juega nada bien como visitante. Veamos en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Defensa y Justicia en la posición 1 con 12 puntos y Millonarios en la posición 2 con 10 puntos. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana Defensa y Justicia y un 13% a que gana Millonarios. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al encuentro y nos vamos al encuentro entre el Edo de Quito versus César Vallejo. Veamos de bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Edo de Quito de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que el Edo de Quito viene bien, aún no conoce la derrota. Y a César Vallejo de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que César Vallejo juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento que tuvieron lo ganó el Edo de Quito, es decir que el Edo de Quito es el favorito. Veamos cómo le va a el Edo de Quito como local, y el Edo de Quito como local tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que el Edo de Quito juega bien como local. Y César Vallejo como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que César Vallejo no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones o en su grupo cómo les va, y en su grupo el Edo de Quito está en la posición 2 con 9 puntos y César Vallejo en la posición 3 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 63% a que gana el Edo de Quito y un 5% a que gana César Vallejo. El pronóstico para este encuentro es nuestra segunda jugada arriesgada, recuerden, es nuestra segunda jugada arriesgada, que es Bet Builder o crear apuestas. Bet Builder o crear apuestas, que es gana el local, gana el Edo de Quito, más 2.5 goles, que como mínimo se marcarán 3 goles, y multigoles
habrán de 2 a 5 goles. Recuerden, nuestra segunda jugada arriesgada, BetBuilder o Crear Apuestas. Gana local, más 2.5 goles. Multigoles de 2 a 5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Peñarol versus el América Mineiro. El América Mineiro, veamos cómo le va. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Peñarol de los últimos 5 encuentros, Peñarol tiene 4 derrotas, un empate, así que Peñarol viene jugando pésimo, aún no conoce la victoria. El América Mineiro de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que juega irregular el América Mineiro, pero vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento que tuvieron lo ganó el América Mineiro, así que el América Mineiro es el favorito. Veamos cómo le va a Peñarol como local, y Peñarol como local tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Peñarol no juega nada bien como local. Y el América Mineiro como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que el América Mineiro juega pésimo como visitante. Vamos en su grupo, y en su grupo el América Mineiro es en la posición 3 con 7 puntos y Peñarol en la posición 4 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 43% a que gana Peñarol y un 32% a que gana el América Mineiro. El pronóstico para este encuentro es menos 3.5 goles, es decir que se marcarán menos de 4 goles, menos 3.5 goles. Apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresa el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.